Gracious Spirit, heed our pleading. Come, Holy Spirit, come. It's your leading that we're needing. Come, Holy Spirit, come. Guide our thinking and our speaking. Come, Come, Holy Spirit, come. Motivate all in their seeking. Come, Holy Spirit, come. Keep us fervent in our witness. Come, Holy Spirit, come. Ever grant us zealous fitness. Come, Holy Spirit, come. Holy Spirit, come to us. 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 The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And Also with you. Lord, have mercy. Lord, have Have mercy. Christ, have mercy. Christ, Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Have mercy. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Lord God, heavenly King, Almighty God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Lord Jesus Christ, only Son of the Father, Lord God, Lamb of God, you take away the sin of the world, have mercy on us. You were seated at the right hand of the Father, receive our prayer. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone are the Most High, Jesus Christ with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen, amen, amen. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people.
Let us pray. O God, on this day, you open the hearts of your faithful people by sending into us your Holy Spirit. Direct us by the light of that Spirit, that we may have a right judgment in all things and rejoice at all times in your peace. Through Jesus Christ, your Son and our Lord, who lives and reigns with you in the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Let us pray for the blessing of the lectors. O God, source of our salvation, open our ears to hear what the Spirit is saying to the churches. The word is among us. The Spirit is present. May the Lord add blessing to this reading. Amen. Amen. The first reading is from Acts chapter 2, verses 1 through 21. When the day of Pentecost had come, the apostles were all together in one place. And suddenly from heaven there came a sound like the rush of a violent wind, and it filled the entire house where they were sitting. Divided tongues as of fire appeared among them, and a tongue rested on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other languages as the Spirit gave them the ability. Now there were devout Jews from every nation under heaven living in Jerusalem. And at the sound, the crowd gathered and was bewildered, because each one heard them speaking in the native language of each. Amazed and astonished, they asked, "Are not all these who are speaking Galileans? And how is it that we hear, each of us, in our own native language? Parthians, Medes, Elamites, and residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and parts of Libya belonging to Cyrene, and visitors from Rome, both Jews and proselytes, Cretans and Arabs, all in our own languages. We hear them speaking about God's deeds of power." All were amazed and perplexed, saying to one another, "What does this mean?" But others sneered and said, "They are filled with new wine." But Peter, standing with the 11, raised his voice and addressed them. "Men of Judea and all who live in Jerusalem, let this be known to you, and listen to what I say. Indeed, these are not drunk, as you suppose, for it is only 9 o'clock in the morning. No, this is what was spoken through the prophet Joel. In the last days it will be, God declares, that I will pour out my Spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams, even upon my slaves, both men and women. In those days I will pour out my Spirit, and they shall prophesy. And I will show portents in the heaven above, and signs on the earth below, blood and fire and smoky mist. The sun shall be turned to darkness and the moon to blood, before the coming of the Lord's great and glorious day. Then everyone who calls on the name of the Lord shall be saved." The word of the Lord. Thanks be to God. Salmo 104. Cuán numerosas son tus obras, oh Señor. A todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Yonder is the sea, great and wide, with its swarms too many to number, living things both small and great. Sobre él van los navíos. Allí está Leviatán, que hiciste para que jugase en él. All of them look to you to give them their food in due season. Tú les das y ellos recogen. Abres tu mano y se sacian del bien. When you hide your face, they are terrified. When you take away their breath, they die and return to their dust. Envías tu hálito y son creados, y renuevas la superficie de la tierra. May the glory of the Lord endure forever.
O Lord, rejoice in all your works. Él mira la tierra y ella tiembla, toca las montañas y humean. I will sing to the Lord as long as I live. I will praise my God while I have my being. Que mi meditación le sea grata y que yo me alegre en el Señor. Bless the Lord, O my soul. Alleluia. A reading from the first letter to the Corinthians. Por eso les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice, anatema sea Jesús. Tampoco nadie puede decir, Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay también diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. También hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos. Pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo, porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por un solo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. Porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un solo Espíritu. The word of the Lord. Thanks be to God. Thanks be to God. Hallelujah. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in us the fire of your love. Alleluia. The Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Glory Lord. to you, O Lord. When it was evening on that day, the first day of the week, the doors of the house where the disciples had met were locked for fear of the authorities. Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." After he said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you." When he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven them. If you retain the sins of any, they are retained." The Gospel of the Lord. Praise to you, O Praise O Christ. Grace to you and peace from God our Father and from our Lord and Savior, Jesus the Christ, in the power of the Spirit. Amen. Gracias y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el poder del Espíritu. Amén. Las puertas de la casa donde los discípulos se habían reunido estaban cerradas por temor a las autoridades. Reconocerán esto como el verso inicial de la lectura del Evangelio que acaban de escuchar. Habla sobre el miedo y tiene lugar en la primera Pascua, lo que explica el miedo y las puertas cerradas. Los discípulos aún no son conscientes de la resurrección,
están atrapados en su dolor, trauma y pánico. Aunque María Magdalena les ha dicho claramente, he visto al Señor. Sin embargo, su testimonio no es creído. ¿Cuántas veces hemos desacreditado las palabras de las personas por nuestra propia noción preconcebida de su importancia, sabiduría o valía? O por estar tan envueltos en nuestra propia ansiedad que no supimos escuchar. Tienen miedo y están bloqueados detrás de su necesidad de autodefensa. Las puertas están cerradas. ¿Qué otra cosa en la experiencia de los discípulos fue encerrada? ¿Esperanza? ¿Alegría? ¿Un futuro? ¿La vida misma? ¿Cómo sería después de todo continuar sin Jesús? 3 años habían formado y transformado a estos discípulos en personas que nunca imaginaron que podrían llegar a ser. Y personas que en lo más profundo de su desesperación y miedo probablemente creyeron que nunca volverían a hacerlo. ¿Con qué frecuencia creen que se dijeron el uno al otro después de la devastación del viernes? Se acabó. La mayoría de ellos lo dijo con resignación. Aparentemente, solo Tomás entre ellos lo dijo con determinación, ya que no estaba en esa habitación cerrada, pero imaginamos fuera de casa, tal vez ya avanzando lo mejor que pudo, llevando cicatrices y dolor, sin duda, pero llevándolos a algo nuevo e incierto, en lugar de alimentarlos de las cenizas y lamentos de lo que una vez fue, pero ya no será. Imaginar y empatizar con la angustia de esos discípulos puede romper nuestros propios corazones. Nos conmueve su dolor, vacío, perdida, en parte porque nos encontramos en ese mismo lugar tan a menudo, personalmente y como comunidad, encerrados en nuestro dolor y miedo. Pero nuestros corazones iluminados también se rompen por esos discípulos temerosos en miedo de su sufrimiento, porque sabemos que es causado por un malentendido y una incapacidad para recordar y anticipar lo que Dios puede hacer más allá de la finalidad de la muerte. Se acabó, dicen. Y nos preguntamos si estas palabras estaban surgiendo de los labios y los corazones de los discípulos, incluso cuando Jesús repentinamente se encuentra entre ellos. ¿Qué pasa? ¿Qué cara? Su miedo y de desesperación quedan atrapados en sus gargantas, mientras al mismo que lloran en contra de todas las expectativas y esperanzas, se interpone entre ellos. Y dice, la paz sea con ustedes. Un comentario aparte. Entre las muchas palabras registradas en las Escrituras que dan testimonio de la gracia y el amor de Jesús, para mí, estas se encuentran entre las más poderosas. Mínimamente 3 veces Jesús les ha dicho a los discípulos que el Hijo del Hombre debe ser traicionado en manos humanas y lo matarán. Y 3 días después de ser asesinado, se levantará nuevamente.
mínimamente 3 veces. Y María Magdalena, como hemos escuchado, les ha dicho con palabras que sería difícil interpretar mal: he visto el Señor. Todavía están encerrados en su incredulidad. Y sin embargo, cuando Jesús se les aparece ese primer día, tengan en cuenta que nos dice: tontos, o qué parte de resucitará no entendieron. ¿Comprendes? Él dice: la paz sea con ustedes. La paz sea con ustedes. Sin juicio, sin vergüenza, sin humillación. En cambio, una bendición y infusión de paz, que es exactamente lo que los discípulos necesitaban. Eso es gracia, eso es amor. ¿Cómo han estado estos días? ¿Qué parte de la experiencia de desesperación, depresión y frustración de los discípulos resuena con su experiencia? Han pasado 2 meses y medio desde que aquellos de nosotros que somos capaces comenzamos a refugiarnos en nuestros hogares, observando cómo aumentan las víctimas y los muertos de una manera que se sentía imparable, que parecía imposible. Muchos de nosotros siendo tocados en nuestro círculo familiar, amigos y congregaciones por este virus asesino. E incluso si no hemos experimentado el virus tan de cerca, todos hemos tenido que adaptarnos y cambiar drásticamente nuestra forma de vida. Ser más cautelosos y usar una mascarilla. Hemos tenido que estar separados, distanciados socialmente de la familia y amigos, y no poder compartir el contacto físico más allá de nuestra propia casa. El nivel de ansiedad y miedo se ha intensificado a medida que vemos o revisamos nuestro suministro de noticias casi sin cesar. Mientras pasamos por tiendas cerradas o escuchamos la frecuencia de las sirenas en nuestros vecindarios. A medida que las predicciones sobre los efectos a largo plazo en la economía o la vida como la conocíamos se vuelven cada vez más graves. Al ver cómo un cosquilleo se convierte en tos y nos cuestionamos nuestra propia salud. Sabemos exactamente cómo se sintieron esos discípulos. Estamos encerrados, tratando de sacar lo mejor de una mala situación que tememos ha cambiado nuestras vidas para siempre. Y nos preguntamos qué traerá el futuro, por incierto que parezca. En medio de nuestro propio miedo y ansiedad, Jesús viene con una palabra: paz. Estoy aquí entre ustedes. Paz. Dense un momento para dejar que eso se asiente en su mente y su corazón. Esta palabra viene de aquel que vence a la muerte, quien ha estado en el infierno y de regreso, quien viene no para juzgar, avergonzar o humillar, sino para ofrecer paz. Paz. Mientras contemplan esa sagrada realidad, permítanme llamar su atención sobre 2 detalles importantes sobre esta experiencia.
Primero, cuando Jesús les dice a los discípulos, la paz sea con ustedes, notamos que la palabra ustedes es plural. Si Jesús hubiera nacido en México en lugar de Belén, habría dicho, la paz sea con toditos ustedes. La paz que Jesús infunde en los creyentes de todas las épocas no es individual, sino colectiva. No pretende ser una posesión privada, sino un don reconocido en otros y compartido. Es una verdad profunda que, a menos que todos estamos en paz, ninguno de nosotros puede estar verdaderamente en paz. Nuestra identidad común como hijos de Dios, una vez reconocida, significa que cualquier cosa que amenace a otro con negar su lugar en la familia de Dios roba mi paz. No de una manera egocéntrica, sino por la realidad de que estamos todos juntos en esto. Por lo tanto, no puedo dar un suspiro de alivio o permitirme la satisfacción de que el virus cause una mayor devastación en algunas comunidades, no en la mía, que en otras, la mía. Como solía decir uno de mis profesores de seminario, esa es una falsa dicotomía. En el reino de Dios no hay nosotros y ellos, solo hay nosotros. Debido a que Dios no tiene favoritos, ninguno es mejor que otro. San Pablo expresa esto negativamente en Romanos con la frase, todos hemos pecado y no alcanzamos la gloria de Dios. La misma verdad se expresa positivamente antes en el Evangelio de Juan con las inolvidables palabras, Dios amó tanto al mundo. O como dice Pablo en nuestra segunda lectura de hoy, en el único Espíritu, todos somos bautizados en un solo cuerpo, judíos o griegos, esclavos o libres, y todos fuimos hechos para beber del único Espíritu. Como todos somos uno, la paz no es para nadie, sino es para todos. Esto inspira nuestro esfuerzo por justicia y paz en toda la tierra, como lo expresa nuestra afirmación del bautismo. El segundo detalle importante a tener en cuenta hace posible el primero, la presencia y promoción de la paz. Jesús comisiona a los discípulos y respira sobre ellos, equipándolos para su trabajo de paz y justicia, llenándolos del Espíritu Santo. Este pasaje es el Pentecostés de Juan, la entrega del Espíritu Santo. Sucede no 50 días después de Pascua, sino en la misma tarde de ese día, sin esperar. Aunque en nuestra realidad actual, la idea de que Jesús respire sobre sus discípulos puede hacernos estremecer. Es una acción poderosa. Me preguntaba por qué Jesús no solo les impuso las manos para darles ese espíritu, como lo es en gran parte del resto del Nuevo Testamento y en nuestras propias celebraciones litúrgicas, en el bautismo, la confirmación, la ordenación, la curación, etc.
Entonces se me ocurrió que no debería haber ninguna duda de que lo que estaban recibiendo para inspirarlos y capacitarlos para su misión era el propio Espíritu de Jesús, exhalado de sí mismo hacia esos niños acustados y encerrados. Es la propia fuerza de vida de Jesús, la propia energía de Jesús que Él les da. Y lo necesitarán completamente para desempeñar el trabajo que deben hacer. Para que seamos realistas al respecto, sabemos por la historia de la Iglesia que en casi todos los casos, para los apóstoles y otros primeros seguidores de Jesús y muchos otros desde entonces, esta exhalación y inhalación sería fatal. Morirán por lo que creen, saben y son. Pero su muerte, como la de Jesús, será para la gloria de Dios y una puerta de entrada a la vida que realmente es vida. No solo para ellos, sino para aquellos que escuchan y son abrazados por el amor vencedor de Dios en su testimonio. La propia obra de evangelismo de los discípulos, el compartir las buenas nuevas en palabras y acciones, incluso hasta dar su último aliento, será un testimonio poderoso y convincente del poder transformador de Dios. De esta manera, la respiración de Jesús, de su Espíritu sobre los discípulos en Pentecostés, nos transporta hasta la conmoción de la creación, donde ese mismo Espíritu de Dios saca el orden de caos, la vida de la nada, la luz en la oscuridad, la paz fuera del miedo. Y estamos allí. Nosotros, la iglesia, somos el punto. Como siempre, la iglesia es el foco y la intención del amor de Jesús en aras de comunicar ese amor al mundo. Jesús respira su espíritu sobre los discípulos y sobre nosotros para cumplir una promesa. No te dejaré huérfano. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Donde quiera que se reúna la iglesia, virtualmente o en persona, el Espíritu de Jesús está allí. Cuando la iglesia se lamenta, el Espíritu de Jesús está allí. Cuando la iglesia clama por justicia social, el Espíritu de Jesús está allí. Cuando la iglesia se resiste a los poderes de la muerte, cuando la iglesia llama a aquellos cuyo único interés son ellos mismos y no los más vulnerables entre nosotros, el Espíritu de Jesús está allí. Cuando la iglesia llama a los pecados de racismo, sexismo y cualquier otro ismo que niega el rostro de Dios en cualquiera de los hijos de Dios, el Espíritu de Jesús está allí. Cuando la iglesia respira ese don de paz y luego nos da todo lo que tenemos para ser pacificadores en un mundo de violencia y odio, el Espíritu de Jesús está allí. Cuando la iglesia da generosamente recursos para alimentar a los hambrientos a través de despensas de alimentos y comedores populares, viste a los desnudos,
rompe las cadenas de la opresión en nuestro complejo industrial penitenciario. Da la bienvenida al extraño y inmigrante. El Espíritu de Jesús está allí, en cada uno de nosotros, en la mutualidad de nuestra lucha. Cuando la iglesia se reúne alrededor de computadores y teléfonos celulares para escuchar la palabra predicada y sentir esperanza en tiempos de ansiedad, el Espíritu de Jesús está allí. Cuando la iglesia es consciente de los que sufren y de los que extrañamos y oramos por ellos, el Espíritu de Jesús está allí. Cuando la iglesia se comunica con una llamada telefónica a quienes viven solos, el Espíritu de Jesús está allí. Cuando la iglesia reconoce y honra y a las 7 de la tarde aplaude a quienes sirven en el borde frontal de esta pandemia de muchas maneras, desde el trabajador sanitario hasta la enfermera que sostiene la mano de una persona que de otra manera moriría sola. El Espíritu de Jesús está allí. Cuando la iglesia puede ver por primera vez el horizonte, vislumbrar el otro lado, avanzar con esperanza, confianza y fe a una nueva manifestación de la creación de Dios y traer a todos nuestros hermanos, toda la creación con nosotros, el Espíritu de Jesús está allí. Somos un pueblo de Pentecostés. Todos los días Jesús respira su espíritu de vida en los discípulos, en nosotros, empoderándonos para vivir la nueva vida del Espíritu y no sentarnos en las cenizas de lo que una vez fue, pero ya no será. Moviéndonos hacia un futuro que ya está lleno de su Espíritu. ¿Qué harán con el don lleno del Espíritu que ustedes conforman y que conformamos juntos como iglesia? Amigos queridos, respiren. Respiren el Espíritu. En el nombre y por el bien de Jesús. Amén. Amén. Spirit of
rush of the wind. You call from tomorrow, you break ancient schemes from the bondage of sorrow. All the captives dream dreams. Our women see visions. Our men clear their eyes with bold new decisions. Your people arise. Spirit, spirit of gentleness, blow through the wilderness, calling and free. Spirit, spirit of restlessness, stir me from placidness, wind, wind on the sea. Spirit, spirit of gentleness. Together we profess our faith in the words of the Nicene Creed. We believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, of all that is seen and unseen. We believe in one Lord Jesus Christ, the only Son of the only God, Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light light, from light, true true God God from from true true God, God, Begotten, not made. begotten, not not made, made, One being of with one one being being with with the the Father. Father. all things were made. Through Through him him all were things made. were made. Us and for our For us For and us for and our for our salvation, salvation, he came he down came from heaven, down from heaven, was was incarnate of the Holy Spirit and the in the Virgin Mary, Virgin Mary, and and became became truly. truly human. For For our our sake, sake, he was he was crucified under crucified under Pontius Pontius Pilate. Pilate. He He suffered suffered death death and and was was buried. buried. On the The third day, third day, he rose again in in accordance with accordance with the Scriptures. Scriptures. He ascended into into heaven heaven. and is seated at the right at the hand right of hand of God. the Father. He will He come will again in come glory to judge the to living judge and the the dead, living and the dead, and his and his kingdom will have no kingdom will have end. no end. We believe in the Holy Spirit, the the Lord, the Lord, giver of life, giver of life, who proceeds from the Father, Father, who with the with the Father and the Son is is worshipped and worshipped and glorified, glorified, who has who has spoken through the spoken through the prophets. prophets. We believe in Believe one in holy one holy Catholic and Catholic and Apostolic Apostolic Church. Church. We We acknowledge one acknowledge one baptism for the baptism for the forgiveness of forgiveness of sins. sins. We look We for the look for the resurrection of the resurrection dead of the dead and the and life the of life the of the world world to to come. come. Amen. Amen. Uplifted by the promised hope of healing and resurrection, we join the people of God in all times and places in praying for the church, the world, and all who are in need. We call on your spirit of unity, giving thanks for our different vocations. Activate and utilize the diverse gifts present in your church, that they reveal your love for all. Lord, in your mercy, hear our prayer. prayer. We call on your spirit of life, present in air, wind, humidity, storms, and oxygen in our atmosphere, breathing energy into all things. Heal with your breath the whole creation, especially those who struggle to breathe due to air pollution. Lord, in your mercy, Hear our prayer. we call on your spirit of righteousness. Wherever we as a people are divided, unite us. Wherever we are prideful, humble us. Give each of us a heart for justice and empathy. Lord, in your mercy, Hear our prayer. we call on your spirit of healing. Bless nurses, doctors, midwives, chaplains, counselors, and hospice workers as they care for those in need, especially during this time of pandemic. We pray for all who long for comfort. Lord, in your mercy, Hear our prayer.
We call on your spirit of friendship. As Elizabeth welcomed Mary to her home, give us a spirit of welcome to those whom we meet in our congregations and in our communities, both in real life and virtually. Surprise us daily with unexpected grace, that we rejoice in every blessing you send. Lord, in your mercy. Hear our prayer. We invite you to share any intercessions with us in the comments section. We call on your spirit of hope. As you have led your saints in all times and places, stir in us the desire to follow their example, leading us from death to new life in you. Lord, in your mercy. Hear our prayer. With bold confidence in your love, Almighty God, we place all for whom we pray into your eternal care through Christ our Lord. Amen. Amen. Peace be with you. Share a sign of peace with those with whom you are living, or send your peace out into those for whom you have special care and concern, and receive back the peace that only Christ can give. At this time, I remind you about your need for generosity, and that the work of the Spirit is to give of the gifts that we have received for the sake of others. Please continue to support your church, to support the work that we're doing together as Synod, as God's people on the way, and all those different charities and efforts that are doing the work that you feel called to support and care for in these times.
You Woo! Yeah. well, Amazing. Wonderful. Amen. What a blessing. Yes. let us pray. O God of justice and love, we give thanks to you that you illumine our way through life with the words of your Son. Give us the light we need. Awaken us to the needs of others. And at the end, bring all the world to your feast. Through Jesus Christ, our Savior and Lord, to whom with you and the Holy Spirit be honor and glory forever. Amen. We pray together as Jesus taught us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. Serve God with gladness in the world. Be of good courage. Hold fast to that which is good. Render to no one evil for evil. Strengthen the faint-hearted. Support the weak. Help the afflicted. Honor all people, and wash your hands. Love and serve God, rejoicing in the power of the Holy Spirit. May the Lord bless you and keep you. The Lord's face shine upon you and be gracious to you. The Lord look upon you with favor and give you peace, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. We'll just be singing the first verse and last verse today in Rise, O Church, like Christ arisen. Rise, O church, like Christ arisen, from this meal of love and grace. May we through such love envision whose we are and whose we praise. Alleluia, alleluia, God the wonder of our days. Service be our true vocation, courage be our daily breath, mercy be our destination, from this day and unto death. Alleluia, alleluia, rise, O church, a living faith. Alleluia, alleluia, rise, O church, a living faith. Be in peace. Serve the Lord. Alleluia. Thanks. Thanks be to God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.